Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la última pregunta de esta sección. Es, ¿qué opinas de la creación de contenidos en las redes sociales? Y le voy a dar la palabra a Oscar. Oh, wow. Es una pregunta abierta, adrede. Sí, súper importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, primero, las redes sociales aquí van a seguir existiendo. No es algo que mañana o pasado ya no van a existir. Al contrario, vienen saliendo nuevas y nuevas redes sociales. Por ejemplo, ahorita anda muy de moda lo que es TikTok. Pero cuando nosotros compartimos contenido, le damos a ver a nuestros seguidores qué es lo que nosotros desempeñamos, qué es nuestro enfoque, cómo podemos ayudar a las personas. También nos ayuda para que la gente pueda hacer comentarios, no nomás like, pero comentarios. Y eso abre las puertas a poder conectarse uno con más personas. Miren, el año pasado, cuando fui 2 veces a Panamá, al principio del año, solamente tenía yo una persona con quien yo estaba enlazada por LinkedIn en Panamá. Ahora se me hace que son más de 300 personas. Nada menos, hace rato vi mi celular y una persona, creo 2 personas de Panamá, una de Colombia, me mandó una invitación. O sea que ese contenido que yo comparto ayuda a crecer mi negocio. La otra cosa finalmente es de que cuando nosotros compartimos ese contenido, estamos haciendo marketing o mercadotecnia, promoviendo nuestros servicios y muchas veces lo podemos hacer sin costo. Yo he pagado cero en promover mis servicios de capacitación. Gracias, Oscar. Lorena, ¿tú qué opinas de la creación de contenido en las redes sociales? Sí, yo pienso que es esencial, aunque a mí me cuesta un montón de crear el contenido, pero básicamente es lo que hace que la gente sepa de qué es tu negocio, cómo lo puede ayudar. Ese contenido debe estar enfocado no en vender, sino en prácticamente poder ser una herramienta de cambio para el que lee el contenido. Y eso es lo que va a atraer a la gente a poder seguirte, y la frecuencia de ese contenido pues va a tener una influencia. La gente va a estar esperando porque tú le digas algo diferente, cómo puede mejorar su manera de organizarse, su manera de aprender, su manera de desarrollar nuevos procesos. Así que sí, el contenido es esencial, pero que ese contenido no tan solo sea un contenido de lectura, ¿no? A la gente le gusta conectar. Muchas veces los videos ayudan, ¿verdad? Pero también la gente quiere como que conectar con uno a través de los live, ¿no? Que pueda hacer preguntas y puede decir su opinión. Así que es muy importante en ese contenido lograr esa conexión también. Gracias, Lorena. Fabio, ¿tú qué opinas de crear contenido en las redes sociales? Fíjate que hay gente que no me cree que yo no tengo Facebook. Yo no tengo Facebook. Mi empresa sí tiene Facebook. Sí, mi empresa tiene Facebook. Pero yo, particularmente yo no tengo Facebook. Yo sí tengo LinkedIn. Ya, tengo LinkedIn y creo en eso. Pero aquí hay una cuestión. ¿Para qué compartir contenido? Sí, y yo creo que aquí esto sí tiene que ver con lo que hacemos. Porque como nosotros estamos en parte en el rubro de la educación, generamos contenido para educar. Sí, eso yo creo que es algo que todos deberíamos de hacer independientemente del tipo de negocio que tengamos. Independientemente de lo que hagamos, todos deberíamos de brindar información que eduque y si es posible en lo que hacemos, porque también, quiero o no, cuando educamos a la gente algo relacionado a lo que hacemos, las ventas también de alguna manera se ven impactadas. Pero sí, yo creo en que las redes sociales son un buen medio para educar. No ocupamos las redes sociales para conseguir más clientes,
porque por ejemplo, el público que tenemos en Facebook son más nuestros usuarios que nuestros clientes. Nuestros clientes no están en Facebook, por ejemplo, ni en Twitter. Pero sí nosotros podemos educar en función de lo que hacemos a través de las redes sociales. Y una cosa más que yo creo en esta educación, porque no tiene que ser que copiamos algo y lo pegamos, no, aquí sí, yo creo que en esta educación tiene que ser diferenciada. Sí, tenemos que ser diferenciables nosotros con lo que informamos para educar. En ese punto de vista, yo creo firmemente que las redes sociales nos van a ayudar incluso a mantener o generar mayor confianza y mayor amistad. Ahí sí, en eso sí estoy de acuerdo en esto. Gracias, Fabio. Hay algo que a todos se nos olvida sobre las redes sociales y es que ayudan a generar conciencia de marca, que ayudan a que se reconozca nuestro nombre y que a la gente lo escuche, que le suene conocido y que ayuda a que la marca, que si no se conoce tanto, se dé a conocer. Y eso es muy importante porque monetariamente el 50, a veces el 60% o mínimo el 40% del valor de una empresa suele ser la marca. Y es la marca que la promuevas, que la registres y que la gente la conozca, que realmente es lo que le da valor a una marca, no nada más los productos y servicios. ¿Cómo se logra eso? A través de la publicidad, del mercadeo y de las redes sociales. Y las redes sociales comparativamente tienen un costo muy bajo. Sí tienen un costo de tiempo y esfuerzo que uno tiene que ponerle, pero en mi opinión y en la opinión de nuestros panelistas es un costo que vale la pena y que se retribuye grandemente. Y yo quiero retomar un tema que mencionó, que creo que mencionaron todos, que es que no se crea el contenido nada más para promovernos. Eso sería meramente publicidad. Se crea el contenido con la intención de generar valor para la persona que lo está viendo y la persona que lo va a recibir. Para que le sirva de algo. Para que saque algo de eso y sea positivo para su vida o para su empresa. Y eso es algo que todos y cada uno de nuestros negocios y los emprendimientos y los negocios de ustedes pueden hacer. Y que no es algo tan difícil de hacer. Hay que pensarlo y hay que hacerlo con intención de generar ese valor del otro lado de la persona, pero es algo sumamente poderoso. Porque las redes permiten que nos comuniquemos como nos estamos comunicando ahora. ¿Cómo se comunica la gente? Hablando, cara a cara, con un video, con voz, como en un podcast o en un programa de radio. Y las redes permiten hacer eso. Entonces, es algo mucho más natural que si nosotros hacemos una publicidad o hacemos un flyer o hacemos un montón de anuncios, porque es como que estuviéramos hablando directamente con la persona. Es un modo muy barato de hablar directamente con muchas personas, que además puede ayudar a crecer nuestra marca. Yo pienso que las redes sociales son algo muy poderoso. Y que uno las usa como a uno le funciona. Si a uno no le gusta el Facebook, no usa el Facebook, así como dijo Fabio. Su negocio sí lo usa, pero él no, porque no le gusta. Y no es la primera persona que yo conozco que no tiene Facebook. Entonces, si a uno le gusta el Twitter, usa el Twitter. Si a uno le gusta el LinkedIn, usa el LinkedIn. Ese es el que yo más uso. Pero uno no se esfuerza o se obliga a usar una red social que a uno no le gusta porque es buena, hay que usarla. Eso no funciona, porque deja de ser sincero. Uno tiene que hacerlo con la intención de crear valor, pero siendo sincero. Y eso normalmente siempre es ganar-ganar. Y no cuesta tanto como parece. Solo hay que hacer un poquito cada vez y poco a poco se va a ir saliendo mejor. Vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas. ¿Puedo exportar? ¿Consideras que en este momento es más fácil o más difícil internacionalizar un negocio? ¿Y por qué? Y le cedo la palabra a Lorena. Porque curiosamente el negocio de Lorena empezó exportando e internacionalizándose, que eso no es lo normal. Sí, les hago la historia, ¿verdad? No sé, Puerto Rico, cuando yo abrí las operaciones era en el 2017, en agosto, y básicamente nos tomó un huracán categoría 5 en septiembre, justo el mes después que yo abrí operaciones
en Puerto Rico y estábamos sin luz, sin agua y básicamente las cosas estaban bien difíciles, los negocios cerraron, muchos de ellos. Fue unos tiempos de crecimiento de carácter para todos los puertorriqueños. Y eso fue lo que me hizo como que pues me voy a lanzar para afuera porque aquí no hay nada, tú sabes, la cosa está difícil. Y empecé, como quien dice, utilizando los programas de exportación. Ahí sí que no me tiré sola, ¿no? La exportación internacional requiere educación, requiere identificación de mercado, necesitas como que gente que te ayude a la diplomacia, ¿no? Porque cada país tiene su política, sus estilos y como dicen, para hacer negocio tienes que conocer a la gente y si tú te vas a tirar a otro país no necesariamente conoces a mucha gente en el otro país. Pues yo utilicé los mecanismos de comercio y exportación, que eso me ayudó a moverme y eso me ayudó también a conectar con los otros países. Así que a pesar de que estamos en un momento de pandemia, yo creo que es un momento de que no podemos necesariamente viajar para visitar en los países, pero sí podemos conectar y todavía hay muchas actividades virtuales que permiten que cualquier negocio en cualquier país se conecte internacionalmente. Y hay que buscarlos, no es que te van a llegar a tu email o a tu correo electrónico. No, es que déjame ver a qué país yo me quiero conectar y déjame ver qué actividades virtuales están haciendo y por ahí la gente está en sus casas y aunque no te reciban físicamente, sí están dispuestos a recibirte de esta manera que estamos ahora mismo virtualmente. Así que yo creo que sí hay mucha oportunidad y en el caso de nosotros, los programas de exportación nos ayudaron mucho y eso también nos llevó a otras aceleradoras. Por ejemplo, en nuestro caso, yo fui a exportar mis servicios a Nueva York y eso me conectó para ofrecerle servicios a una aceleradora en Nueva York y yo terminé participando de esa aceleradora y ella me ayudó en la búsqueda de fondos al producto que estamos desarrollando. Así que yo creo que hay que mirar fuera de nuestro país. Nuestro país es importante, queremos impactar nuestras comunidades, queremos impactar nuestro país, pero ya estamos global y hay que aprovechar esta tecnología que a pesar de la pandemia podemos sacar ventaja. Gracias, Lorena. Oscar, ¿tú qué opinas? ¿Es más fácil o más difícil internacionalizar un negocio en este momento? Pues mire, depende obviamente en el tipo de negocio. Como el de Lorena es un poco más difícil la comparación al mío de capacitación y consultoría. Pero en el caso mío ha sido más fácil y nada menos. Hoy estuve con gente de España, Colombia, aquí en Estados Unidos y ahora con gente en Panamá. Y no he salido de mi casa. Antes de la pandemia, esto no hubiera existido. Si recuerdas, Andrés, el año pasado lo hicimos en vivo allí en Panamá, en un hotel. Uh-huh. Y hubo que pagar el hotel y hubo que pagar los pasajes. Sí, todo. Pero ahora hay más oportunidades de crecer nuestro negocio. Lo que también tenemos que hacer, y regreso a algo que, un comentario que hice, es de que ahora tenemos que cambiar un poco de cómo establecer amistades virtualmente. Muchos de nosotros no sabemos cómo hacer networking. Les aseguro que muchos de ustedes van a terminar aquí hoy esta sesión y gracias a Dios y se van a ir a hacer lo que tienen que hacer. Algunos de ustedes van a enlazarse con las personas que participaron, ya sea en LinkedIn o cualquiera de las otras redes sociales, y van a iniciar ese networking. Y ahora, como estamos virtual, menos gente sabe hacer networking virtualmente. Así es de que para mí ha sido más fácil crecer mi negocio internacionalmente. Gracias, Oscar. Fabio, ¿tú qué opinas? ¿En este momento es más fácil o más difícil internacionalizar un negocio?
Igual que Oscar, coincido que no es fácil dependiendo de lo que tú hagas. ¿Sí? En el caso de que vendes servicios, por ejemplo, doy clases de inglés. Te voy a dar ese ejemplo. Si yo doy clases de inglés, necesito gente que quiera aprender inglés con un método donde yo ocupo el medio, que es el Internet, ahorita, y yo doy clases de inglés, y la persona puede estar en cualquier parte del mundo para esas clases de inglés. Pero si yo vendo algún tipo de artículo que requiere logística, que requiere traslados, que requiere permisos, que requiere elementos propios de la exportación común y corriente, digámoslo así, entonces no es tan fácil. De hecho, yo pienso que hoy exportar de manera regular es más difícil. ¿Por qué? Porque inclusive en el caso de Centroamérica, no sé si se dieron cuenta que los camiones no podían circular en toda Centroamérica regularmente, que tenían que estar tanto tiempo en un país e irse, pero las aduanas no lo permitían. O sea, miren, la exportación en todos los países estoy casi seguro que ha bajado mucho y no es tan fácil. O sea, si hacemos algo físico, exportar en estos momentos de pandemia se vuelve difícil. Pero ¿qué se vuelve fácil? La comercialización, la información, la educación en lo que se hace, sí es más fácil gracias a estos medios en los que estamos ahora. Eso sí es más fácil. Para los que damos servicios, pues qué bien. O sea, realmente esto es, lo vuelve siempre sencillo. Y si ya lo hacíamos antes en vivo, porque igual, ¿verdad? Visitábamos los países, íbamos a alguna parte, hacíamos esto y lo otro, nos quedábamos haciendo grupos de WhatsApp y seguíamos en comunicación. Pero ahora en línea para los servicios no cambia mucho, pero para productos físicos, sí, e industriales, el panorama cambia y van a surgir nuevas normas, van a surgir otras prácticas de manufactura, van a surgir otras prácticas de traslado que en exportación van a hacer impacto. Entonces ahí es donde quien emprende o quien está en la empresa tiene que irse acoplando para mantenerse o mejorar. Es una oportunidad difícil, pero existe y yo creo que no hay que perderlo de vista. Yo creo que, como vuelvo a repetir, la promoción y la publicidad van muy bien con estos medios, ¿sí? Y se vuelven una oportunidad muy grande para que gente en otras partes del mundo nos conozca si hacemos algo físico. Pero toda la logística sí es hasta cierto punto y en cierto tipo de productos es más complicado. Pero es una oportunidad, ¿sí? Gracias, Fabio. Yo concuerdo con todos, yo lo voy a decir mucho más sencillo. No hay que buscarle la quinta pata al gato. Estamos en el momento de la historia del mundo y de la humanidad en donde es más fácil que nunca antes internacionalizar un negocio. Y en el caso de la pandemia, sí ha cambiado muchas cosas y nos tienen cerrados en la casa, cuidándonos con las normas de salud y de higiene como debe de ser, porque hay que cuidarse y hay que cuidar a nuestras familias, pero es mucho más fácil y mucho más barato internacionalizarse. En mi caso, a mí me toca lidiar con los dos, lidiar con servicios y lidiar con productos físicos. Y sí, la manufactura es un dolor de cabeza en este momento y la logística también. Las cargas que tomaban un mes en llegar están tomando 3 meses y 6 meses. Y eso a su vez ha estimulado el comercio local. Pero en este momento es mucho más barato internacionalizar cualquier negocio de lo que era en el mismo momento del año pasado, o hace 5 años, o hace 10 años, o hace 20 años, era mucho más complicado. Y eso nos lleva a nuestra próxima pregunta, que va sobre los mercados. Mercado local y mercado nacional. Y esta pregunta es muy fácil de responder. ¿Cuántos habitantes tiene tu ciudad y cuántos habitantes tiene tu país? Oscar. Bueno, en realidad aquí donde yo vivo, en Montevideo, es una ciudad pequeña. Hay 75,000 habitantes aquí y pues, en Estados Unidos 360 millones. Pero en realidad a lo que estamos hablando ahorita, de que de mi punto de vista, yo considero todo el mundo parte de los habitantes y las posibilidades. Gracias, Oscar. Lorena.
Lorena tiene el micrófono en mute. Ahora sí, ahora Listo, sí. ya te oímos. Pues nada, básicamente donde yo vivo es San Germán, Jardín Histórico, Ciudad de las Golondrinas, pues lo que hay de 32,000 habitantes. En la capital de Puerto Rico, que es San Juan, que es donde yo tengo la oficina, pues hay 345,000 y Puerto Rico como tal, antes de María éramos como Panamá, casi 4 millones, pero estamos en 3,1 millones. Así que ya sabes por qué empecé a mirar para afuera, porque a nivel local sí hay muchas oportunidades y sí hay mucho movimiento. Puerto Rico está creciendo. Después de María tenemos un crecimiento lento, pero a paso firme. Y básicamente el internacionalizar, pues, abre las oportunidades de tú tener más clientes fuera de aquí. Gracias, Lorena. Fabio, Sí, ¿cuántos son los habitantes de tu ciudad y cuántos tiene tu país? Sí, fíjate que aquí donde yo vivo, que es una ciudad, es un municipio aledaño a San Salvador, que es la capital, se llama Mexicanos. Aquí es una ciudad dormitorio. Es una ciudad dormitorio porque todo el mundo va, es como a Raiján, ¿sí? Todo el mundo trabaja en Ciudad de Panamá y regresa a Raiján a dormir. En Mexicanos es así. Aquí hay unas 250,000 personas en la ciudad. Nosotros tenemos mucha densidad poblacional. Aquí hay unas 250,000 personas. En la capital, que digamos viven unas 700,000 personas en la capital. Y en el país somos 6,5 millones. Somos 6,600,000. ¿Sí? Y fuera del país hay 2 millones, porque como tuvimos una guerra, la gente se fue y hay 2 millones de salvadoreños fuera, así repartidos en todo el mundo. Si me preguntas cuántos clientes tengo aquí en el país, son poquísimos. Son poquísimos. La mayoría de mis clientes están fuera. La mayoría. Por ahí va la cosa. Y Exacto. si nosotros vemos nuestros países como un mercado, son mercados pequeños. Panamá, la ciudad de Panamá tiene como 1.2 millones de personas. Esa es más o menos la cifra oficial. Ahora que sea el nuevo censo, va a cambiar esa cifra, porque ya pasaron 10 años. Y todo el país tiene como 4.2 millones de personas, o arriba de 4 millones. Aún así sigue siendo pequeño. Si nosotros vemos la región latinoamericana, somos como una región, son más de 200,000 personas, más de 200 millones de personas. Mucho más. Solo Brasil tiene 260,000, 210,000 tiene Brasil. Y si viéramos los países hispanohablantes, o lo viéramos a nivel global, todos los países donde podemos colocar nuestros productos o nuestros servicios, la internacionalización es clave. Es clave. Tiene sus pros y sus contras, tiene sus riesgos, pero es clave. Una empresa que se queda en el mercado local va a crecer hasta un techo muy pequeño. Entonces hay que ir pensando en expandirse y hay que ir pensando en exportar. Y esa es la razón por la que estamos tocando el tema. Y vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu primera experiencia de viajar a otro país en plan de negocios? Y si tuviste contacto virtual antes de viajar. Pero yo creo que podemos responder la primera pregunta antes. ¿Cuál fue tu primera experiencia de viajar a otro país en plan de negocios? Fabio, ¿nos quieres contar? Fíjate que tengo que comentar dos. Una fue cuando era empleado, porque me mandaron a hacer, fue la primera capacitación que yo di fuera de aquí de El Salvador, la di en Guatemala en 1991. No, antes, perdón. Sí, fue antes de la ofensiva, fue como en el 88. En 1988 me mandaron de trabajo a hacer una capacitación fuera, de trabajo. Mía, ya en lo que yo hago, salí a hacer un trabajo regional en Honduras, Nicaragua y El Salvador en el año 2000. En el año 2000. Esa fue la primera vez que yo salí contratado por la OIT a hacer un trabajo fuera de El Salvador. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo te fue? Ah, bien, bien. Después hicimos más. Realmente el trabajo que hacemos se hace en la región, o sea, por eso no nos es extraño el exportar los servicios, o sea, es algo que siempre hemos hecho, o sea, y de hecho, algunos de los que están acá, así es como nos conocimos, o sea, haciendo cosas
fuera. Entonces, sí, muy rápido pudimos nosotros trabajar de 2 países, pasamos a trabajar en 12, ¿sí? ¿Sí? Y ahora que estamos pues trabajando en 10. ¿Y en aquel momento tuviste un contacto virtual o telefónico antes de viajar? Sí, telefónico y por fax. En aquellos días, te estoy hablando de los 80, sí, en el 88 por fax y teléfono. Ya en el 2000, sí, en el 2000 que hicimos ya este trabajo con OIT, sí, ya fue con correo electrónico, pero hasta correo electrónico, no existía ni Skype ni nada de eso, puro correo electrónico. Pero la parte virtual, por llamarla así, abrió la puerta antes de viajar. Sí, digamos que adelantamos algunas cosas porque tampoco era tanto de que podíamos hacer un diagnóstico antes de ir a alguna parte, porque el correo, tú podías pedir por correo algunas cosas con la suerte que te las enviaran, ¿sí? Y te digo con la suerte que te las enviaran porque como tampoco los otros estaban tan acostumbrados a mandarte cosas por correo, siempre estaban esperando que tú llegaras o que tú hicieras una llamada de larga distancia. En esos días, en el 2000, o sea, todo el mundo esperaba un correo y devolverte un correo o que tú hicieras una llamada, ya ni siquiera que te devolvieran una llamada, ¿sí? Así que eso es en cuanto a las primeras ocasiones en que salimos. Gracias, Fabio. Lorena, ¿cuál fue tu primera experiencia de viajar a otro país en plan de negocio? Bueno, pues si hablamos de cuando yo trabajaba para la industria, antes de fundar Innova Create, pues sí, yo viajaba a Escocia, a Estados Unidos y a muchos países desarrollando nuevos productos en la franquicia de diabetes. Y pues por eso siempre el internacionalizar el negocio me gustaba mucho porque no es tan solo conectar con la otra cultura y aprovechar la gastronomía y aprender de la historia de otro país, sino es la gente. La gente es diferente, tienen una historia diferente y para utilizar un producto o un servicio, pues lo necesitan de una forma diferente. Y eso era lo más que me llamaba la atención. Así que cuando fundé Innova Create, el primer país que fui fue Aruba. Y básicamente con Aruba no tuve que tener un contacto virtual antes de ir a visitar, sino que básicamente identificamos, como sé los programas de exportación, pues ellos mismos te ayudan a tener las llamadas telefónicas, ¿no? De identificar esos potenciales candidatos y te ayudan a hacer las gestiones para cuando tú vayas ya está en la cita. Después de Aruba, pues fui a Panamá, he ido a Estados Unidos varias veces, así que estoy en ese proceso de internacionalizarme. Ahora pues viajo virtualmente, y pues fui a Nueva York físicamente y también virtual, y fui a California en septiembre virtualmente. Gracias, Lorena. Esos servicios que describe Lorena normalmente los hacen las cámaras de comercio. A veces los hacen el Ministerio de Desarrollos Exteriores. En el caso de los startups, los soft landings, normalmente los ofrecen las incubadoras, como AWES, o los ofrecen empresas que se dediquen a hacer ese contacto. Pero si se fijan, Lorena hizo mucho la parte virtual. Fabio también hizo la parte virtual. En ese tiempo no se llamaba virtual, era teléfono, correo y fax. A mí también me tocó un poquito de eso, no tanto, pero me tocó. Oscar, ¿cuál fue tu primer viaje? ¿Cómo fue tu primera experiencia de viajar a otro país en plan de negocios? Y miren, antes de la pandemia, yo interesantemente di unos talleres en línea para unos estudiantes, grupo de estudiantes en Alemania y también en México, en Oaxaca. Pero eso fue raro. Así es de que virtualmente también viajé a Alemania y a México. Pero en realidad mi primer viaje en persona fue cuando nos conocimos a Andrés el año pasado, que fui a Panamá en agosto. Y así, esa fue mi experiencia. Y pues ahora, como les he comentado, todo es virtualmente. Sí. Y en ese caso, Oscar y yo empezamos a hablar virtualmente. No me acuerdo si nos conectamos por Zoom o por Skype o por GoToMeeting. Fue como un mes antes o mucho Sí, tiempo antes de que tú llegaras. Nosotros sí. hablamos varias veces, intercambiamos correos.
intercambiamos correos con la gente de la Embajada de los Estados Unidos también en ese entonces. Y fue interesante. La interacción, mi punto es que la interacción virtual ayudó a que el viaje se diera un poco mejor y a que todo fluyera un poco más fácil. Eso mismo se puede hacer para internacionalizar nuestros propios negocios. En mi caso, mi primer viaje como en plan de trabajo, que ya no era que era estudiante y que me iba de vacaciones o algo, o que iba de vacaciones con mi familia, que me iba de plan de trabajo, fue a Estados Unidos. Yo iba a un congreso, el Congreso Internacional del IDSA, del Colegio de Diseñadores Industriales de Estados Unidos. Yo soy diseñador industrial, diseñador de productos y servicios. Y en el viaje me pasó de todo. Yo hice todo virtual antes de ir, hablé con la gente, pagué mi inscripción, compré mis boletos, reservé mi hotel y hice todo lo virtual que yo pude hacer. Y cuando llegué al aeropuerto, viajé normal. Y cuando llegué a Estados Unidos, me pasó lo que no me había pasado nunca antes. Como yo iba en plan de negocio, tomé mucho tiempo en pasar la parte de migración y todo. La cosa es que perdí mi conexión. La aerolínea no me podía dar vuelo hasta el otro día o 2 días después. Yo tramité que me reembolsaran el boleto, lo que pasó 2 meses antes, 2 meses después o algo así. Tomó un montón de tiempo y tuve que comprar otro boleto de allá para poder llegar. Y ya cuando finalmente llegué a la ciudad, si no lo recuerdo bien, era en Atlanta, ya yo estaba completamente desanimado, pero llegué. Y cuando llegué en el aeropuerto, que no conocía a nadie, en una ciudad donde no conocía a nadie, me topé a la gente del Congreso y viajé con uno de ellos en el taxi, llegamos al hotel y luego conocimos a otra gente. Y viajar es complicado, toma su esfuerzo, tiene su logística, es caro, etc. Pero al final valió la pena, conocí muchísima gente, me la pasé bien, hice muchos contactos de negocios, con esos contactos de negocios luego hice proyectos, y por eso es que a mí me gusta ir a los congresos y hacer networking y todo eso. Pero mi punto es que no es fácil, pero se puede facilitar si uno se organiza y empieza a ayudar desde lo virtual. Así como nos contó Lorena que hizo, como nos contó Fabio que hizo, y como nos contó Oscar que hizo. De hecho, como a mí me tocó cuando vino Oscar, y estuvo muy organizado todo, y eso ayuda. Entonces, cuando uno internacionaliza el negocio, hace lo mismo que cuando uno va a viajar. Obviamente, los pormenores son diferentes, pero yo creo que todos nos podemos familiarizar, o la gran mayoría de nosotros nos podemos familiarizar con esa idea de viajar. Pues si tú piensas que internacionalizarte es viajar tu negocio, es mucho menos complicado de pensar y es mucho menos complicado de empezar a ejecutar. Mira, yo quería compartir un poquito la historia de que virtual se puede, ¿verdad? Compartiendo la historia de Andrés y Lorena, ¿verdad? De Innova Create y AOCES Consultores. Básicamente, aunque yo viajé a Panamá, no tuve la oportunidad de conocer a AOCES Consultores. Yo conocí a AOCES Consultores a través de una misión comercial virtual. Y nuestra relación se ha mantenido virtualmente, nunca nos hemos visto físicamente y hemos tenido esa relación a través de email, viendo dónde vamos a hacer, cómo vamos a hacer el negocio, y realmente estamos retomando esas oportunidades de negocio y a través de este foro. Así que yo le agradezco a Andrés la invitación, y sí, virtualmente se puede hacer negocio, y yo creo que Andrés y yo podemos dar la vivencia de que se puede. Sí, nosotros nos conocimos poco antes de la pandemia en una misión comercial virtual. Y empezó la pandemia y uno no se puede detener, el mundo no se detiene, el negocio no se detiene. Entonces hay que aprovechar lo que está a nuestra mano. Digo, si pudiéramos viajar y todo eso es una experiencia diferente, pero no porque estamos encerrados en la casa y porque tenemos que cumplir las normas de seguridad, no se pueden hacer cosas. Hay que seguir haciendo cosas y hay que seguir avanzando. Vamos a pasar a la última parte de nuestras preguntas, de nuestro panel, ya casi para terminar, que va en qué no hacer. ¿Qué es eso seguro que no debemos hacer porque te va a causar que te estrelles?
y le voy a ceder la palabra a Fabio. Antes de hacer la pregunta, ¿te animas, Fabio? Ok. ¿Cuál es la mayor limitante que has tenido a nivel personal para alcanzar el éxito? La mayor limitante a nivel personal. Fíjate que yo creo que cuando no confías en que las cosas van a salir bien, aquello de esa intuición supuesta o de aquel mal presentimiento, es algo que está entre lo cierto, entre lo que puede ser cierto o no puede ser cierto. Entonces, siento que hay muchas cosas que no tienen buena pinta y que tú decidís no hacer porque tenés ese sentimiento. Ahora, sí hay que vincularlo con el que si sentís confianza, que si la otra institución o las personas hay una relación cordial y todo eso, eso te da confianza. Pero muchas veces tú no estás seguro si querés hacer eso, ¿sí? A veces son cierto tipo de temores, son cierto tipo de miedos, y quizás lo voy a llamar más miedos. Entonces yo creo que hay miedos, muchos le tenemos miedos a ciertas cosas, pueden ser miedos fundados, pueden ser miedos infundados, ¿sí? Todo está en función de cuál ha sido tu experiencia. Entonces, de acuerdo a tu experiencia son tus miedos. ¿Sí? Si tú nunca has visto un alacrán, un escorpión, tú no le puedes tener miedo, pero si tú ya lo has visto y te picó, tú les tenés miedo. Entonces, el miedo tiene que ver con tu experiencia y mucho de lo que tú temes es eso, viene de tu experiencia. Entonces, ese tipo de sentimientos para mí muchas veces me ponen en qué pensar. Nunca han sido un obstáculo, pero sí te ponen en qué pensar. Y aquí quiero rescatar una frase que dijo Carlos Archer antes de comenzar, fíjate, porque uno para esto no se prepara. Y yo la copié porque me pareció interesante. Ese la dijo a Yair Póveda tempranito que comenzamos y la apunté porque esto yo voy a ocupar. Realmente nosotros tenemos que soportar las inclemencias del emprendimiento. Sí, eso cuando Carlos presentó a Yair, dijo, nosotros hemos soportado juntos las inclemencias del emprendimiento. Entonces ahí salen esos miedos, ahí surgen esas cosas. Entonces, eso es por una parte. Y la otra es que no te asocies solo porque la otra persona también te da confianza. También tiene que haber un match técnico, tiene que haber un match eh, eh, que tiene que ver con lo que haces, ¿sí? Porque puede ser tu gran amigo de confianza o amiga de confianza, pero no siempre funciona, ¿sí? No siempre funciona. Entonces, hay ahí varias cosas que se pueden hablar de eso, pero tiro la pelota para otra cancha. Gracias, Fabio. De hecho, vamos a seguir con Fabio. Vamos a cambiar un poquito la dinámica para esta pequeña sección. Vamos a seguir con la siguiente la siguiente pregunta con Fabio y después vamos a darle oportunidad a otro de nuestros panelistas que responda a todas las preguntas. Creo que nos vamos a ir un poquito más rápido así. ¿Cuál es la mayor dificultad que has encontrado para el éxito de tu negocio? Muchas veces tiene que ver con dos cosas. Uno es que si tenés socios y un socio quiere hacer una cosa y tú no, ahí comienza a hacer cosas. Si un socio quiere vender barato y tú quieres vender caro, entonces ahí muchas veces es cansado negociar a nivel interno, incluso en el tema de la imagen. O sea, imagínate, estás tú vendiendo la imagen de tu empresa, pero tu socio quiere hacerlo barato y tú quieres hacerlo caro. Tú quieres mostrarte como algo exclusivo y tu socio quiere mostrarse como algo con un modelo de negocio agotado. Ahí ya hay desgaste. Entonces esa negociación, si no se vuelve algo en lo que hay aprendizaje, es dolorosa y cuesta mucho. Entonces, esa es la dificultad de negociar primero dentro de la empresa para salir después. Eso cuesta sudor, sangre, lágrimas y todo lo que ustedes quieren. Es difícil. Entonces yo creo que cuesta mucho, pero esa negociación tiene que ser fluida, tiene que ser rápida y tiene que haber un acuerdo entre las personas que están asociadas. Si no, se van a estar haciendo cosas que uno no quiere hacer. Gracias, Fabio. Y vamos a hacerte la penúltima pregunta. ¿Qué errores ves que los startups cometen una y otra vez? ¿Y cómo evitarlos? Fíjate que yo siento que hay mucha pasión.
y hay mucha, sí, demasiada pasión y hey, vamos, hagámoslo, yo puedo, tú puedes, todos podemos, todos podéis. Pero la pasión no basta. O sea, hay que descubrir clientes, ¿sí? Entonces, a veces la pasión sobrepasa el hecho de que si hay gente dispuesta a pagar por lo que tú haces. Y yo creo que hay que comenzar por eso. O sea, hay gente dispuesta a pagar por lo que tú haces, ¿sí? Eso te va a dar la respuesta de que si vale la pena hacerlo o si vale la pena que hagas otra cosa. Pero demasiada pasión, demasiada emoción en ese momento, siento que hay que ser, en esa parte sí hay que ser muy realista, muy aterrizado. Hay que tener cierto tipo de pasión, pero congruente, pero real, pero válida, ¿sí? Válida, porque mucha gente hace sus prototipos y hace su modelo de negocios y su canvas, pero no es solo eso. Hay más cosas en el camino que entonces, esa falsa emoción o el hecho de que ya superé muchos fracasos y ahora voy, eso yo creo que tiene que ser más pensado, ¿sí? Y eso porque al final, eso sí lo cobra caro, porque todo el mundo dice, si yo lo hice bien, si yo hice todo lo que sugerían todos y lo que decían los libros. Es que no siempre Ya, funciona la teoría. De hecho, la mayor parte del exactamente. tiempo no funciona la teoría. Hay que poderlo adaptar a la vida real. Exacto, ni la pasión tampoco. La pasión por sí sola no hace mucho. Ya. Bueno, yo voy a continuar, voy a responderles mi versión de estas preguntas y luego les vamos a dar oportunidad a Lorena y a Oscar. La mayor limitante que he tenido a nivel personal y he sido yo mismo. Uno mismo es el que se limita. A veces es con creencias, con condicionamientos, o pensando que uno no puede, o tratando de hacer las cosas a su manera. Ahora, lo curioso es que el mayor recurso que uno mismo tiene y el mayor factor de éxito es uno mismo. Uno mismo es la peor piedra y el mayor factor de éxito. Entonces, moraleja, hay que aprenderse a conocer uno mismo. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que he encontrado para el éxito de mi negocio o de mis negocios? Yo creo que ha sido mantenerme fijo en un roadmap. Cuando uno hace un roadmap o una estrategia o un plan de acción, si uno lo hace bien, tiene cierto sentido. Y a veces hay que adaptarlo. Pero en toda la experiencia que he tenido yo a través de los años, si uno lo hace bien, normalmente no hay que adaptarlo tanto. Hay que adaptarse a las situaciones que pasan, de repente cosas pequeñas, pero uno normalmente tiene que continuar esa estrategia o ese plan que hizo hasta que lo termina. O cambiarlo, pero normalmente no cambia tanto. En mi experiencia ha sido así. Entonces, mi mayor dificultad ha sido no apegarme al roadmap y no tener luego que regresar a hacer las cosas que yo mismo dije que tenía que hacerse. O a las que se llegaron a través de un plan. No necesariamente desarrollo de plan de negocio, porque la mayoría de los negocios no empiezan ni con pitch ni con plan de negocio, no los negocios exitosos. Y yo concuerdo 100% con Fabio en que hay que ser súper práctico porque no es un negocio. Un negocio es un negocio, no es un altruismo. Hasta una fundación sin fines de lucro tiene que funcionar como negocio y tiene que vender sus campañas de recaudación de fondos, porque los fondos tienen que salir de algún lado. Y entonces en un negocio hay que hacer plata, entonces hay que ser muy pragmático. Yo iría un poquito más allá de lo que dijo Fabio y diría, no es nada más que hay un cliente que te quiera comprar, es que tú seas capaz de venderle ese producto a ese cliente. Porque si hay el cliente que te quiere comprar, pero uno no le puede vender el producto o el servicio por la razón que sea, tampoco se materializa en un negocio. Entonces, y el error más grande que yo veo a los startups cometer una y otra y otra y otra vez es irse a través del tiempo sin facturar. Entonces, 6 meses es demasiado para irse sin vender. Un año es más que demasiado para irse sin vender. Y 2 o 3 años o 5 años irse sin vender, sin facturar y sin generar ingresos es una locura. Entonces, ¿qué hay que hacer en los emprendimientos y en los startups? Generar ingresos desde el inicio. A veces no es vendiendo el producto estrella que uno está desarrollando, es vendiendo lo que sea que uno puede vender o que puede entregar en ese momento, porque hay que generar ingresos.
Y todo eso se convierte en aprendizaje y se convierte en capital que se va alimentando al negocio. Y se convierte en contactos y en renombre y experiencia y en gente que te recomienda, como lo hemos venido hablando hasta ahora. Entonces, le cedo la palabra a Oscar. Oscar, ¿qué quieres agregar a esto de qué consideras lo más limitante que has tenido a nivel personal o la mayor dificultad que has tenido en tu negocio y qué errores has visto a los startups cometer una y otra vez? Sí. Bueno, primero, para mí en lo personal es el qué dirá la gente. ¿Qué dirá la gente? Es algo que, la verdad, desde niño me inculcó mi papá y mi mamá, especialmente mi mamá. Y eso lo veo algo que tenemos como latinos en común. Siempre estamos preocupados por qué es lo que va a decir la gente. Recuerdo en sus últimos años de vida a mi mamá, le daba yo un poquito de, como decimos en México, de carrilla. Y me decía, ay, Oscar, ¿qué va a decir la gente que sabe que sabe que? Y un día le dije, oye, mamá, ¿cómo se llama esta gente? Dije, deme siquiera el nombre de una persona, porque pues de esa manera, cuando yo salga de la casa y me encuentro con fulano de tal, ay, me voy a cuidar porque no quiero que vaya a decir fulano de tal algo. Obviamente yo estaba bromeando. Y me dijo un día mi mamá, dijo, ay, Oscar, olvídate, contigo nadie puede. Pero ese, el que dirá, impacta en muchas cosas, en muchas áreas. Por ejemplo, algunos de ustedes no tienen su cámara prendida porque, ay, estoy ocupado, mi bebé, mi niño. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué importa lo que diga la gente? Algunos de ustedes no comparten contenido porque no son técnicos. ¿Y eso qué tiene que ver? Súbelo. Ay, pero ¿qué va a decir la gente si no es de buena calidad? Ya, todos empezamos como un alumno. Yo no nací como profesional de saber cómo de subir contenido. Yo no soy profesional de cómo de dar capacitación. Hay gente que lo hace mejor que yo. Pero no me importa, porque no me importa en realidad lo que diga la gente. Segundo, tu pregunta le voy a agregar todo lo que ustedes dijeron, estoy de acuerdo, pero los startups, una de las cosas errores que cometen los startups, y muchos de nosotros, no más los startups, es de que muchos startups son egoístas. Solamente quieren algo para ellos. Ellos quieren hacer tu amistad contigo porque a lo mejor tú tienes un contacto con un inversionista que le va a ayudar a ese inversionista. Y ya una vez que establezcan ese contacto con ese inversionista, se olvidan de ti. Actúan como mis hijos. Mis hijos ahora nomás me llaman, me mandan mensajes cuando necesitan plata. Mi hijo, la semana pasada aquí en Estados Unidos fue Thanksgiving, ni un texto, ni una llamada para decir Happy Thanksgiving, Dad. Hey, de todos modos lo amo, es mi hijo. Pero eso es la otra cosa que quiero agregar, de que muchos inversionistas y muchos de nosotros somos egoístas. Gracias, Oscar. Lorena, ¿qué quieres agregar de cuál ha sido tu mayor limitante a nivel personal para alcanzar el éxito o la dificultad más grande que has encontrado para tu negocio? ¿Y cuáles son los errores que has visto que los startups cometen una y otra vez? Pues básicamente yo me uno a Andrés y a Oscar, ¿no? Básicamente la limitación mayor es uno mismo, porque uno mismo se crea los miedos, uno mismo dice, se pone en la cabeza, ¿puedo o no puedo? Se crea esas preguntas y básicamente el que dirán es esa limitación, ¿no? De qué van a decir si lo hice bien o lo hice mal. Tú mismo te estás poniendo ese reto, nadie te lo está... Y eso hay que sobrellevarlo a través de pares, a través de charlas, de inspiración, a través de vivencia y conectar con otros emprendedores que cuentan tu historia sin maquillaje, ¿verdad? Así me siento, estoy frustrado, no me salió esta campaña, y eso a mí me ha ayudado un montón, ¿no? Poder compartir mi historia, como quien dice, transparentemente con otro emprendedor en el caminar. A mí me ha causado muchos retos también, que yo soy bien
bien apasionada y pienso bien en grande, y como vengo de industria farmacéutica, que ellos manejaron mucho dinero, pues a veces cuando empecé este startup, pues yo dije, no, yo quiero lo que yo hacía allá, ¿no? Sí, pero no tenía los chavos. Así que básicamente el pensar en grande es bueno, pero tienes que hacer un startup de manera rentable, ¿no? En mi caso, yo desarrollo un producto de rehabilitación cardiovascular y pensé en grande y puse un servidor para 10,000 personas, y realmente estaba empezando, ¿no? Pero, y ahora tuve que transicionar a hacerlo escalable, y eso es bien importante, así que eso me ha costado, chavo, significativamente, pero aprendí en el camino, ¿no? En términos de dificultad, yo creo que hacer negocio, siendo minoría, tiene sus retos, ¿no? Yo soy mujer, soy negra, soy latina, y pues he entrado a muchos foros donde básicamente yo soy la única mujer, la única negra y la única latina. Pero aunque tiene sus retos, hay gente que está apoyando a todos esos emprendedores que se atreven. O sea, yo puedo decir que yo he ido a Nueva York y tengo un apoyo en el campo de la biociencia y la tecnología de salud de un grupo que está apoyando a las minorías latinas, hispanas, negras, y indios y de todos países, ¿no? Y ahí es donde uno se enfoca, que aunque hay retos en hacer negocios como minoría, hay que atreverse y hay que apoyarse en los que básicamente creen que nosotros también añadimos valor, y abrazan la diversidad. ¿Qué errores cometen mucho los startups? Yo creo que es la sobreconfianza y el querer aislarse, ¿no? La sobreconfianza es como que, tú sabes, tú eres un startup, tienes que estar diciéndose todos los días, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr, pero tienes que aprender a mitigar riesgos, ¿no? Y eso lo tienes que hablar con otras organizaciones, porque no vas a pensar en los riesgos porque estás empezando y quizás no sabes qué se te va a dañar o qué vas a fallar o qué te puede costar. Eso lo tienes que aprender con una organización que tenga mucho más tiempo que tú. Y el aislarte es decir, quedarte callado con tu idea y decir, no se lo voy a decir a nadie porque me la roban, y realmente esa no es la manera de producir un startup. Tú tienes que hablar de tu idea con un montón de gente que te va a dar siempre feedback o retroalimentación de tu producto, de cómo hacerlo mejor, y te va a conectar a otras personas. Pues yo conozco a fulano que te puede ayudar. Así que esos son los dos errores, yo creo, que la sobreconfianza y el tú aislarte pensando que tu idea la tienes que cuidar como un tesoro, y sí la tienes que cuidar, pero tienes que abrirla al mundo para poder avanzar. Gracias, Lorena. Hay que dejarla correr, hay que dejarla salir y que se tropiece. Sí. Sí. Ya se nos acabó el tiempo, ya cubrimos las 2 horas, entonces lastimosamente no vamos a poder tomar preguntas del público, pero antes de terminar vamos a hacer un pequeño cierre de nuestro panel, y yo quiero pedirle a cada uno de nuestros panelistas que nos dé unas conclusiones de su parte y unas recomendaciones. ¿Qué le recomiendan a las personas que nos están viendo? Y le vamos a ceder la palabra a Fabio. Ok. Miren, emprender es una carrera que no termina. Sí, es un tren que no se detiene. Sí, es un barco que siempre navega. En el camino se encuentra tormentas, se encuentra climas cálidos, climas fríos, pero no se detiene, esto no se detiene, esto siempre sigue. Entonces, realmente yo sí recomendaría 3 cosas que no hay que olvidar. Una, siempre tenemos que buscar ganar confianza y caer bien. Primero, o sea, eso es algo que tenemos que hacer.
y siendo nosotros mismos, no fingir. Sí, eso es lo primero. Segundo, leer siempre, actualizarnos siempre, buscar tendencias. Sí, eso es lo segundo. Y tercero, súper importante, ser pacientes. O sea, realmente necesitamos generar mucha paciencia. A veces la impaciencia nos invade y tomamos malas decisiones. Entonces yo creo que esas tres cosas son las que yo recomendaría a todo el mundo. Caer bien, generar confianza como una sola, ser empático y ser asertivo. Segundo, siempre mantenernos al día con todo lo que tiene que ver a nuestro negocio, leer, buscar tendencias y como digo, finalmente es tener mucha paciencia, es tener mucha, esperar cualquier cosa que pueda suceder. Sí, esa sería mi recomendación. Gracias, Fabio. Lorena, ¿cuál sería tu recomendación para las personas que nos están oyendo? Tienes el micrófono en mudo. Perdón. Ahora me escucha. Ahora sí. Pues yo básicamente mi recomendación principal me hago eco de lo que dice Fabio, pero yo creo que algo que te ayuda a avanzar de manera ágil es tener gente con experiencia que ha pasado por el proceso y te puede como que, no es que te va a decir el camino, pero te va a decir, lo intentaste de esa manera, pues verifica si esta otra te funciona mejor. Así que un mentor, un coach, utilizar los programas de aceleración, la capacitación continua, ¿verdad? Los emprendedores tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo, hay diferentes fases, tú sabes, eso todo ayuda, así que, y sobre todo, mantén esa motivación, esa pasión, enfócate, porque cuando las cosas se ponen difíciles, solamente ese enfoque, ese propósito, escríbelo en un sitio, que lo puedas volver a leer, porque cuando las cosas se pongan difíciles, que tú digas, ¿por qué yo empecé esto? ¿Para qué yo lo hice? Y tú tener algo mucho más allá que capital, ¿verdad? Y ganar dinero, irte de vacaciones, eso marca una diferencia para poder seguir emprendiendo. Y sobre todo, mantente conectado, ¿no? Mantente conectado y cuenta tu historia. Y lo que dicen es, paga hacia adelante, porque así es como se cambia el mundo. Gracias, Lorena. Oscar, ¿qué le recomiendas tú a todos los que estamos aquí y todos los que nos están oyendo? Y mire, les voy a dejar un mensaje muy sencillo. La actividad siempre le va a ganar a la perfección. La actividad siempre le va a ganar a la perfección. Cuando yo era niño, mis papás tenían aquí en Estados Unidos los fines de semana una carnicería. Y pues a veces estaba yo parado con las manos cruzadas y me decía mi papá, hey, ponte a hacer algo, no nomás estés ahí parado con las manos cruzadas. Él no me decía, haz esto, esto, esto y esto otro. Él decía, haz algo. Y eso es lo que les quiero decir a ustedes. Hagan algo. El panteón está lleno de ideas. Hagan algo. Gracias, Oscar. Lo que yo les voy a recomendar a todos va por la línea de lo que dijo Oscar. Yo lo voy a decir a mi manera. Hay que actuar. Hay que actuar. Las ideas, y a mí eso me duele en el alma decirlo porque yo soy diseñador industrial y vivo de desarrollar ideas, las ideas no tienen valor por sí solas. Tienen valor por todo el trabajo y todo el esfuerzo y todas las acciones que nosotros le ponemos atrás para empujarlas hacia adelante. Entonces tienen que actuar. Nadie aprende por pellejo ajeno, nadie aprende por experiencia de otros. Nosotros podemos pasar toda la vida capacitándonos y leyéndonos, lo cual es muy bueno. A mí me gusta mucho leer y yo leo como de 2 libros por mes, pero no se puede quedar en intención. De hecho, mi papá, el fundador de nuestra compañía, Juan Agües, uno de los grandes motivadores del siglo pasado, creador de la metodología
de cómo convertirse en un ganador, para adultos, para jóvenes y para niños. Él lo decía de un modo muy poético. Hay que llevar la acción donde donde llega la intención, donde vuela el pensamiento. Y es actuar y hacer que esa acción nos impulse hacia adelante. No se puede quedar todo en pensar. Entonces, ¿cómo avanza un negocio? Actuando. ¿Cómo crece un startup? Actuando. ¿Cómo se internacionaliza una empresa? Actuando. ¿Cómo se hace plata? Actuando. ¿Okay? Hay que actuar. Y yo los impulso a que utilicen su tiempo, sus energías, su esfuerzo en actuar. Y las cosas poco a poco se van a ir dando, con sus tropiezos y todo, pero se van a ir dando. Y si uno continúa actuando y continúa aprendiendo y continuando donde uno se quedó, porque ya quedamos que uno no empieza desde cero, aunque todo se caiga, uno no empieza desde cero, las cosas van a salir. Entonces, antes de concluir, yo le voy a preguntar a todos nuestros panelistas dónde los podemos encontrar en las redes y les exhorto a todos ustedes que nos escuchan a que se conecten con ellos y se conecten conmigo también. Entonces, Lorena, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Bueno, me pueden encontrar, número 1, por www.innovacreate.com. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en Alaino. Mucha gente la conoce, pero ahí utilizamos eso también. Así que innovacreate.com. Gracias, Lorena. Oscar, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? ¿Dónde no? Miren, se la puse muy fácil. Ahorita les acabo de enviar por el chat el link donde allí encuentran mi perfil de LinkedIn, sitio de web, YouTube, canal de YouTube, etc. Y como les digo, se los acabo de compartir. Gracias, Oscar. ¿Nos los quieres contar como quieras para que quede grabado en video? Lo que pasa es de que uso la plataforma Linktree y es una liga un poquito larga para decirlo. Ok. Pero Oscar está en LinkedIn. Lo pueden buscar como Oscar García. También lo pueden buscar como Aspira Consulting. Sí. Y también lo pueden buscar en Linktree como Chief Empowerment Officer. Sí. Muy bien. Gracias, Oscar. Y gracias. Fabio, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Bien, es bien fácil. Solo, si quieren ver qué es lo que he hecho, solo escriban mi nombre en Google. Y ahí van a ver cuántas cosas se han hecho. Eso es lo más fácil. Ahora, si quieren que conversemos y todo eso, he puesto mi correo ahí, mi sitio web, pero igual en LinkedIn siempre LinkedIn es genial en esto. En Facebook no estoy. Así que sí, LinkedIn es, si quieren que conversemos y todo eso, en LinkedIn. Fabio Buiza en LinkedIn. Ajá, sí. Muy bien. Exacto. Gracias, Fabio. A mí me pueden buscar como Andrés Agües en LinkedIn. También pueden buscarnos en las redes como Agües Vázquez. Somos Agües Vázquez Consultores, pero en casi todas las redes estamos como Agües Vázquez. Es agüesvázquez.com. Agües Vázquez en LinkedIn, en YouTube y en Facebook. Y los invito a que se conecten con todos nosotros y nos sigan para que estén al tanto de lo que estamos haciendo y puedan participar de eventos como estos. Entonces, les extiendo la más cordial invitación para que se conecten en enero de 2021 a la próxima Noche de Innovación. Este es un espacio privado, un espacio abierto en el que nos conectamos a compartir conocimientos, a hacer networking, que siempre tenemos un pequeño networking media hora antes de empezar, y a seguir avanzando con sus negocios. Y les doy las gracias a nuestros panelistas por compartir el tiempo y el cariño y el conocimiento y experiencia que tienen con nosotros. Y les doy las gracias a todos los que se conectaron esta noche. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Señora Agües, un placer verla virtualmente. Y también aquí a Pedro y a todos ustedes. Gracias, Lorena. Gracias, Fabio. Gracias, Andrés. Gracias a OCE Consultores. Gracias a la audiencia por compartir este tiempo con nosotros. Bien enriquecedor hablar del emprendimiento y nada, hacia adelante.
Éxito a todos en su aventura. Sí, sí. Igualmente, Gracias a ¿verdad? todos. Gracias a todos y saludos. Hay varios que tenía días de no ver y me alegra verles. Dionisia, Elba, sí, que anduvo por acá y no nos pudimos ver. Elisa, tenía tiempo de no saber de ella, pero igual espero que pronto nos escribamos o sepamos de nosotros. Un abrazo virtual. Yair y Carlos, muchas gracias por las palabras del principio. Seguimos en contacto. Y Andrés, Sí. gracias. Hasta Gracias. luego. Sí, sí. Pedro. Buenas Gracias. noches. Adiós, A buenas todos los noches. panelistas. Un Gracias. placer compartir con ustedes.